Y vamos a entrar en esta mañana a la palabra, a estudiar Gálatas. No sé si es un adelanto para nuestra hermana Charito, que va a estar hablando de Gálatas en el mes de octubre. Los invitamos. Hoy voy a tocar así de pasadita Gálatas, el capítulo 5, del verso 13 al 14. Yo quisiera que me acompañe. ¿Tiene en pantalla o usted puede ir leyendo en su Biblia? Quisiera que leamos entendiendo. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Verso 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Yo quisiera, para que nos conectemos un poquito. Gálatas escribe, ¿verdad? Pablo. Es una exhortación a una iglesia que puede muy bien ser una exhortación a nuestra iglesia, así que tomemos como que es para nosotros, ¿verdad? Y es la continuación del 1 al 13, nos está hablando de que en esta iglesia los gálatas querían volver a tomar principios de la ley, y uno de esos principios de la ley, de esos mandatos que decía la ley, era la circuncisión. Aquella circuncisión, aquella operación que hacían a los varones para que significaba un pacto, una pertenencia, eso significaba. Y cuando ya vino Jesús, quisieron continuar estas prácticas que era para el pueblo de Israel. Y ahí viene esta carta. Por eso dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. O sea, quiere decir que está haciendo una alusión entre lo que hacían con los judíos y lo que se debería hacer. ¿Estamos? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre bendito, te pedimos en nombre de Jesús sabiduría, entendimiento, que podamos encontrar esa libertad en ti, Padre, que podamos entender, que en esta mañana pueda iluminarnos, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué ocurre, amados hermanos? Nuestro país, hemos hablado de nuestro país. Para que funcione nuestro país tiene un cuerpo de leyes. La ley más importante es la Constitución, ¿verdad? La Constitución, de ahí vienen varias normas. Hay leyes para todo. Hay el Código Penal, el Código Civil, muchas cosas. La pastora Charito nos podría explicar. Hay una serie de normas que más o menos están orientadas, llaman un triángulo de Kelsen, llama, o sea, prioridad, ¿qué ley se aplica primero? Y de esa manera funciona el Estado. Si no hubiera ese cuerpo de leyes, cada quien haría lo que bien le pareciera. No habría una estructura. Nadie sabría qué obligaciones va a tener, qué funciones cumple. Esto lo establece. El reino de Dios también tiene ese cuerpo, esa estructura. Tiene sus principios, tiene sus leyes, tiene sus preceptos, tiene sus estatutos. Y todo eso tenemos que aprender nosotros para poder aplicarnos y para poder saber qué función vamos a cumplir en este reino. Y entonces, ¿por qué les hablo esto, amados hermanos? Les hablo esto porque fíjense en lo que estamos viendo a Gálatas en el capítulo 5, el pasaje que hemos leído. Ocurría que habían unos preceptos que funcionaban para Israel, pero ya había pasado otro tiempo, había venido Jesús, había muerto y había resucitado, y se había cumplido algo importante que todo el Antiguo Testamento había mencionado. Y para ese tiempo, estando ya Jesús, la ley había cumplido su función. La ley, su función de la ley era que podamos entender qué era el pecado,
que podamos entender cuáles eran los límites, qué cosas podríamos hacer. Y ya en el tiempo de Jesús nosotros deberíamos entender y comprender que el reino de Dios se había acercado y que Jesús nos venía para explicarnos la gracia. Que ya el cumplimiento de la ley no era por temor, por miedo ni por obligación, sino el cumplimiento de la ley era por amor, por el servicio voluntario. Esa era la diferencia. Entonces, ¿por qué les hablo eso? Porque ahí viene la diferencia de dos palabras muy conocidas: el legalismo y el libertinaje. Cuando nosotros queremos aplicar a lo que debería aplicarse una ley y le aplicamos un principio o le quitamos el valor a aquello, entonces aquello es libertinaje. Libertinaje es, en otras palabras, por decirle, tomar la ley a nuestra conveniencia. Eso es libertinaje. Fíjense ustedes que hay 3 niveles de ley. Siento bien pesado hablar de ley, ¿no? A veces, bueno, no soy abogado y siento que los estoy confundiendo un poquito, pero téngame paciencia, vamos a ir de a poquito entrando. Las leyes se dividen en 3 ramas bien importantes. 3 niveles, 3 campos. Una es la ley natural. Las leyes de la naturaleza son, por ejemplo, la ley de la gravedad. Una serie de leyes que podemos ver que van funcionando. Hay otras, las leyes del hombre, que es la que les he hablado, la Constitución, las leyes, los preceptos. Pero hay otra ley que es la ley de Dios, la ley espiritual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde funciona el legalismo y el libertinaje? Cuando aplicamos la ley que nosotros querramos. Por decirles, ocurre, dice la ley de Dios, no matar, ¿verdad? Si se vulnera esta ley, va a tener un efecto en la naturaleza. Sí, va a haber un efecto en la naturaleza. ¿Por qué? Porque va a haber el cuerpo que ha fallecido va a cumplir la ley de que eres polvo, al polvo volverás. Pero va a haber un efecto también civil. La consecuencia de esa muerte, el Estado la va a juzgar, la va a procesar. Pero en el campo espiritual hay también otra consecuencia. Entonces, ¿dónde ocurre la libertad y el libertinaje? ¿Dónde ocupamos y aplicamos la ley que querramos? Y generalmente intentamos salir inocentes. ¿Qué quiere decir eso? Que nos justificamos creyendo que cualquier hecho que hayamos hecho no ha vulnerado ninguna, porque le aplicamos alguna de esas normas y en una de esas normas vamos a salir inocentes. Entonces, aquí en el reino de Dios, ¿por qué les hablo esto cuando hablamos de libertad? Porque es importante comprender, amados hermanos, que en la manera de cómo nos movemos, en la manera como actuamos, solo hay una cosa que nos hace libre, una cosa. Y eso es lo que quisiera explicarles, que hoy vamos a ver. El único quien nos hace libres es Jesús. Porque vamos a ver ahora, ese principio es importante. ¿Por qué les hablaba que todos los presidentes en la ONU han hablado de libertad? Uno de los discursos más ordenados, más convincentes fue de uno de los presidentes que justamente no cree en Dios. Y comenzó su discurso hablando de la naturaleza, de la creación de Dios. Fíjense ustedes que de nada serviría pedir libertad si no creemos primero en el fundamento que es Dios, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, hay una inconsecuencia en el mundo quiere libertad, pero no quiere conocer a Jesús. Entonces la libertad no se manifiesta, no se abre, no se expande, no se difunde. Y eso es lo que ahora yo quisiera hablarles. ¿Por qué vamos a hablar de Jesús? Porque Jesús, una de sus misiones que Él ha recibido es justamente el libertar a los cautivos, liberar a los oprimidos. Y lo vemos en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Del 18 al 19. Este pasaje está repitiendo lo que decía ya la palabra muchos años antes con Isaías. Ya cuando nos hablaban que iba a venir un Mesías, un Salvador, nos hablaba de estas misiones de Jesús. Y solo vamos a hablar en esta mañana de una misión, que es la misión de pregonar libertad
a los cautivos, y lo tienen en pantalla, ¿verdad? Ahí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba hablando Jesús, una alusión de la palabra a Él mismo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dos alusiones de libertad en este pasaje. La primera, libertad a los cautivos, y la siguiente, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y por qué entonces todo el mundo sigue hablando de libertad? ¿Cuántos años hace que vino Jesús? 2022 años, 2022 años, ¿verdad? Ya Él vino con este mensaje de libertad, pero el mundo todavía no ha captado ese mensaje, no ha captado de que hay un Salvador que puede hacernos ver las cosas de diferente manera. No sé si cuántos años más necesitamos. La humanidad son 2000 años que está Jesús, y dice que hay 3000 años anteriores, o sea, hay 5022 años de historia que nos muestra que todos aquellos que no han creído en la libertad, no han creído en que Dios da libertad, todos esos pueblos han fracasado. Pero aún hoy, en la actualidad, siguen habiendo esos pueblos creyendo que van a encontrar la libertad sin Jesús, sin conocer a Dios. Y eso es importante, que en esta mañana usted comprenda que hay un paso anterior a la libertad, que es conocer la verdad. Y ustedes tienen en pantalla ahí la verdad y la libertad. Estamos hablando de la libertad, pero nos damos cuenta que para hablar de libertad tenemos que hablar de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de Jesús. Otro concepto que ha sido tremendamente difuminado, desmerecido, es la verdad. Porque hoy se dice en muchas esferas que cada quien tiene su verdad y que debemos respetar su verdad. En estos congresos de religiones y confesiones y credos decían eso: cada quien tiene su verdad, entonces hay que respetar a cada verdad de cada quien. Entonces, como hay múltiples verdades, es el caso, por ejemplo, de uno de los países, por ejemplo, la India, que tiene más de 2000 verdades, porque tiene más de 2000 dioses. Entonces, a cada una de esas verdades ellos la respetan. Y fíjense ustedes cómo se ha desvirtuado el concepto, porque hay una sola verdad. Y así dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 31, 32. En el Evangelio de Juan dice, justamente está el Señor hablando con sus discípulos de esto, de la aplicación de la ley. Justamente antes, al inicio de este capítulo 8, ocurre el pasaje de la mujer que fue encontrada en acto de adulterio. Esta mujer es encontrada, ¿verdad?, en acto de adulterio, y vienen justamente los fariseos y le dicen al Señor, tratando de tentarle, le dicen, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla a esta mujer. ¿Tú qué dices? Y él les dice, ¿verdad? El que se crea libre de pecado, que empiece a lanzar la piedra. Y nadie lanza la piedra. Y él estaba escribiendo en la arena. Y cuando termina le dice, mujer, yo tampoco te condeno, vete en paz, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos justamente el problema entre la ley, que la ley es un símbolo de la esclavitud, y la gracia es un símbolo del actuar, del mover de la libertad, de mover de la forma de ser de Jesús, de cumplir su misión de Jesús, de la razón de que Jesús haya venido a compartir con nosotros siendo Dios, a vivir con nosotros como hombre, ¿verdad? Y eso es lo que en Juan 8 nos muestra, quiere expresar eso, una diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Y por eso les dice en el verso 31, capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad. Es decir, amados hermanos, que no podemos hablar de libertad si primero no conocemos la verdad. Es decir, que no podemos hablar de libertad de nuestros pueblos, de nuestras naciones, si primero no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús. Por eso dice el Salmo: bienaventurada, bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Porque de esa manera conocemos la verdad y recién vamos a poder hablar de libertad. Recién vamos a proclamar 212 años de que realmente nos ha libertado Jesús. Pero usted puede decir en esta mañana: ¿pero libres de qué? En el pasaje de Juan 8, los fariseos le dijeron a Jesús: ¿pero por qué nos hablas de libertad si nosotros somos del linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos? Pero si usted se pone a pensar y dice: ¿cómo? ¿Acaso Israel nunca ha sido esclavo? ¿Y qué pasó cuando estaba como esclavos en Egipto, en Babilonia, Persia? El mismo tiempo cuando estaba Jesús, Israel estaba bajo dominio de Roma. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Pero ¿por qué aquí en este pasaje le dicen: nunca hemos sido esclavos? ¿Saben por qué? Porque en Levítico, en el mandato que daba Dios, le decía al pueblo de Israel que ningún ciudadano de Israel debería ser considerado como esclavo. Ellos se consideraban siempre libres en el ámbito espiritual, porque para ellos no había ningún gobierno terrenal que podría esclavizarlos. Por eso ellos siempre se creyeron libres. Por eso dicen que cuando José estuvo en Egipto, ¿verdad? Dice que él estaba bajo dominio, bajo control de este gobierno pagano, pero él dice que se sentía libre. ¿Por qué? Porque toda la nación de Israel se cree por el mandato en Levíticos de que era un pueblo de libres. Nadie podría ellos conquistarlos espiritualmente, aunque físicamente podían estar bajo el dominio de otro gobierno. Pero ¿qué es lo que quería decirles? ¿Por qué ellos decían: bueno, ¿por qué nos hablas de libertad si somos libres? Lo mismo usted me puede decir: la Constitución nuestra dice que somos libres. Nuestro himno nacional habla 8 veces de libertad y además termina, como todos ustedes recuerdan: morir antes que esclavos vivir, ¿verdad? Nuestro himno cruceño 5 veces habla de libertad, y esa hermosa verso que podemos ver: cruceños, siempre libres seamos. Qué hermoso, ¿verdad?, en su contenido. Pero ¿por qué vemos que no actuamos como esos ciudadanos libres que dice nuestra norma, nuestros estatutos? ¿Saben por qué? Porque en nuestra población en general, como país, no hemos encontrado todavía la verdad, no hemos proclamado que hay un solo Dios, una sola verdad. Solamente Jesús es la única verdad. Y entonces, ¿y cómo vemos que, me pueden decir ustedes mismos, pero cómo usted va a decir que siendo libre de Bolivia aún hay esclavitud? Hay un caso hermosísimo en la palabra. Ustedes recordarán que en el esplendor del reino de Salomón, ¿recuerdan ustedes? Salomón, el que recibió todo el material para construir el templo, el que hizo uno de los reinos más prósperos de Israel. Está en Primera Reyes capítulo 10. Ahí ocurre que ese reino era mentado por todos, por todo ese mundo conocido en ese tiempo. Y hubo una reina lejana en lo que es hoy Arabia que se enteró de este reino de Salomón y dijo: yo voy a ir a ver ese reino. Y se vino llevando oro, especias y muchas cosas para regalar al rey. Y cuando llegó a ese reino, dice: realmente lo que me contaron no era nada, esto es mucho más de lo que me dijeron. ¿Y por qué se dio cuenta que ese reino era un reino poderoso? Por algunos detalles. Uno, por la construcción de la casa en la que vivía el rey. Otra, por la forma como se vestían. Pero la más importante era al ver el estado de sus siervos. Y cuando usted revise ese pasaje, a mí me gustó mucho, para darse cuenta que un estado,
ha encontrado el propósito, el destino que Dios le ha dado, es cuando usted puede ver cómo trata ese estado a sus niños y a sus ancianos, cómo trata a su gente. Ahí nos damos cuenta si es un estado que pregona la libertad o es un estado en el que todos andamos decepcionados, desanimados, la economía por los suelos, problemas aquí, paros por aquí, bloqueos por allá. Entonces nuestros hijos cuando nacen a un mundo de desesperanza, porque todo parece conflicto, todo parece problema, todo parece que no puede avanzar. Ahí nos damos cuenta en ese estado en el que nos encontramos. Aquí la reina de Saba dice, vio el estado en el que estaban sus siervos y le dice, verdaderamente Dios los ha escogido a ustedes, verdaderamente Dios está con ustedes. Y yo quisiera que en Bolivia quien venga a visitarnos pueda decir, verdaderamente en Bolivia hay un Dios, verdaderamente bendita esta nación, porque ha creído en ese Dios, en esa verdad, porque todos sus ciudadanos se han aferrado a esa única verdad y trabajan por esa verdad, viven por esa verdad, no obligados, no por recibir un premio, no por recibir una recompensa, sino voluntariamente, porque tienen la convicción, tenemos la convicción de que hay una sola verdad. Y por eso en esta mañana yo quisiera decirle, tal vez usted me dice, no, pero somos libres. Evidentemente, en las leyes nacionales somos libres, pero hay algunas cosas que tenemos que pelear. Yo por ahora voy a mencionar 3 por el tiempo que ya se nos va. Jesús, de acuerdo a su mandato, de acuerdo en esta mañana, yo quisiera que usted se examine a usted misma. Es para mí también una manera de examinarme, ¿verdad? Jesús quiere pregonar en este reino en el que estamos usted y yo, porque Él nos ha sacado del reino de las tinieblas a este reino de la luz en el que estamos ahora. Nos quiere ver libres del temor a la muerte. Y usted dirá, pero yo no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo temor. Excelente, esa es la manera. Usted está viviendo los principios del Señor en este reino de Dios, como dice Hebreos 2:15. Dice, una de las misiones, ¿verdad?, de Jesús es y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Entonces, el temor, el miedo, es una de las principales herramientas que utiliza el enemigo para sojuzgarnos, para mantenernos serviles, para mantenernos a su disposición. Pero en esta mañana yo quisiera que seamos libres de todo miedo, de todo temor, ¿verdad? Hay 2 cosas que hay que entender aquí cuando hablamos de temor: el temor de Jehová y el temor a Jehová, que es otra cosa. Yo les estoy hablando aquí de un miedo. Cuando les voy a contar una ilustración, no sé, ya estamos terminando. Dicen una vez que un hermano en el servicio le tocaba hacer la limpieza del local, estaba limpiando y no tenía tiempo, dice que echó la basura debajo de la alfombra. Echa la basura debajo de la alfombra y en un momento siente una voz. Y esa voz dice que le dice, ¿qué estás haciendo? Eso no es correcto. Y él ese rato le dice, ¿quién eres tú? Le dice, no, yo soy el Señor, le dice. Y ese rato él, dice, pensé que era el pastor. ¿Qué muestra esa ilustración? A veces hacemos por el miedo al pastor, por el miedo a nuestro líder. Le tenemos más miedo a nuestro líder que al Dios verdadero. Y eso es legalismo. Eso es legalismo. Legalismo en el reino de Dios es que hacemos las cosas no por obligación, sino porque realmente nos sentimos a gustos de estar en ese reino, ¿verdad? ¿Libres de qué? La siguiente que vamos a ver, libres del dominio del pecado. El pecado nos tiene en un mundo de culpabilidad y eso es tremendo, porque a veces andamos, yo fui a la feria de Santa Cruz y me llamaron varios amigos y algunos me decían, estuviste por allá y hacían alguna alusión de que allá
digamos, no es un espectáculo adecuado para los cristianos, digamos así, entre comillas. Pero ¿qué quiero decirles en esta mañana? La culpabilidad nos quita la libertad. Y yo viví mi juventud, yo soy fui líder de jóvenes, desde mis 8 años me convertí, viví mucho tiempo en los caminos del Señor, aunque hubo un tiempo que me aparté del Señor, pero generalmente en los tiempos que vivía, cuando no había entendido esto, yo creía que el Evangelio era como una cárcel, algo así, que iba a esa cárcel, no podía hacer muchas cosas, pero como una cárcel bendita, digamos, una cárcel que me santificaba. O sea, cárcel, ¿qué quiere decir? Que estoy encerrado. Entonces venía a la iglesia, tenía mis amigos de la iglesia y a veces tenía mis amigos para ir a hacer otras actividades y creía que todo aquello que hacía con otros era algo malo, y cuando hacía eso me sentía como encadenado, como haciendo algo que no era correcto. Y cuando hacía algo, jugaba el partido de fútbol, a veces me ganaban y a veces renegaba. A nadie le gusta que le metan un gol, ¿verdad? Y a veces renegaba y después decía, perdóname, Señor, renegué. Era como si hubiese hecho algo tremendo. Entonces cuando iba a la reunión de la iglesia, cuando estaba orando, me sentía el peor hombre, una culpabilidad que me decía, tú no puedes haber hecho esto. Pero hoy entendí, amados hermanos, que el Señor nos llama a libertad. ¿Y qué quiere decir eso? Que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Que aquí van a haber circunstancias, usted siéntase libre. Si tiene que ir a trabajar, tiene que ir a la feria, tiene que ir donde vaya a alguna situación, usted lleve el pedazo de la soberanía de Dios, de la libertad de Dios, de creer de que Dios ya lo hizo en la cruz por usted y que usted se tiene que aferrar de esa libertad, que Él nos hizo libre si conocemos la verdad. Pero si no conocemos la verdad, no conocemos a Jesús, siéntase realmente decepcionado, siéntase esclavo, siéntase excluido de todas las promesas que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Y eso es cuando nos enseña el Señor en la alegoría de la esclava y la libre, de Agar y Sara. Eso es lo que nos enseña. Nosotros muchas veces queremos, estando ya con las promesas de Sara, volvemos a la esclavitud, volvemos a tomar principios del Antiguo Testamento, de la ley, y creemos que cumpliendo esa ley vamos a ser salvos, y no es así. Hay 3 cosas: la santificación es por el Espíritu Santo, la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces es importante comprender que lo que hacemos, amados hermanos, nosotros no es para nuestra salvación, nuestra santificación, no es, porque ya lo trabajó Jesús, lo hizo por nosotros, y gracias a esa libertad hoy nosotros tenemos la potestad de entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para hablar con Él, para poner delante de Él nuestras ataduras, nuestras cargas, para que Él nos liberte día a día y para que podamos vivir en gracia. Y vivir en gracia es vivir pensando que Jesús está con nosotros. Hay 2 cosas: Jesús con nosotros y Jesús en nosotros. Jesús con nosotros es señal de comunión, de integración, pero Jesús en nosotros es señal de vida en libertad, porque juntamente con Él fuimos crucificados. Por tanto, compartimos la misma herencia, el mismo linaje. Es nuestro, prácticamente junto con Él somos hijos de Dios, y eso nos da derechos en este reino. Y terminando ya, nos hace libres de aflicción. Qué tremenda es la aflicción, amados hermanos. Este Salmo 107, exactamente igual, solo, 3 palabras cambian. Se repite en los salmos 3 veces, casi igualitos. El Salmo 107:6 dice, está hablando el salmista, ¿verdad? Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El Señor en esta mañana nos quiere librar de aflicciones, nos quiere librar de ese andar y caminar
de que seamos esclavos del tiempo, esclavos del qué dirán, esclavos de lo que dice el entorno. El Señor quiere libertarnos para que podamos ser nosotros, encontremos nuestra identidad. Nada más terrible que el amor falso, el amor fingido. Nada más terrible que la identidad falsa, la identidad fingida. Nada más falso aquello que podamos hacer por obligación, aquello que podamos hacer por buscar recompensa, por buscar agradar a alguien. Debemos hacer de manera auténtica, legítima, íntegra, creyendo que ya la salvación está dada, ya la santificación está dada y que solamente nos toca ahora reconocer lo que hizo Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, ya terminamos. Yo quisiera terminar en esta mañana, concluir esto que hemos hablado de libertad. Yo no quisiera irme de aquí sin que usted pueda pensar un momento y decir, ¿realmente soy libre? ¿Realmente estoy viviendo conforme a la libertad que ya Jesús se sacrificó por mí? ¿Estoy disfrutando de eso? Me comentaban, o leí, mejor dicho, una ilustración que me gustó muchísimo, que también estoy seguro ha ocurrido en Bolivia. Esta ilustración hablaba de Estados Unidos cuando vivieron un tiempo de emancipación por la cuestión racial, por el color de piel. Hubieron muchos estados que estaban en situación de esclavitud con los dueños de la tierra. Y dice que en uno de los lugares del sur, cuando ya se había proclamado la libertad, muchos años antes, 30 años después, en una de estas comunidades alejadas, seguía la esclavitud. ¿Por qué? Porque no se habían enterado de que ya el Estado había proclamado una ley de libertad, de que ya no deberían haber esclavos en Estados Unidos, pero en ese lugar seguían viviendo como esclavos. Y seguramente aquí en la reforma agraria, por ejemplo, el 52, en muchos lugares alojados, continuaron muchos años viviendo en esa condición porque no se habían enterado de que eran libres. Yo quisiera decirle en esta mañana, yo quisiera que nos enteremos de que somos libres. Somos libres, son 212 años de un grito libertario que nos recuerda en nuestro departamento, en la historia de nuestro país. En la historia de nuestro departamento, nuestro himno nacional nos habla de esto, pero solamente hay algo que debemos hacer hincapié, que si no conocemos la verdad que es Jesús, ninguna libertad va a tener efecto positivo. El presidente de Colombia ayer hablaba, o en su intervención en la ONU decía, cada vez hay nuevas formas de esclavitud. Y es verdad, amados hermanos, hay nuevas formas de esclavitud cada día. La tecnología nos esclaviza, hay nuevas formas de relación, porque ahora tenemos que trabajar más porque la economía no alcanza. Tienen que trabajar nuestra esposa, antes no era posible, el trabajo del varón era suficiente, ahora tiene que trabajar nuestra esposa, tiene que trabajar nuestros hijos, y ahora es más, antes trabajando 8 horas alcanzaba, ahora tenemos que trabajar 10, 12, la Revolución Francesa fue justamente por el exceso de horas que trabajaban. Hoy, con el tiempo, estamos llegando a esa situación, pero ninguna libertad va a tener ese resultado, como decíamos, si verdaderamente no conocemos a Jesús. Entonces, en esta mañana es esa invitación a que usted lo busque, tenga, y conocer es cada día avanzar un poco más conociendo al Señor. Y dice Mateo 25:34, aquí es un momento donde después que ha pasado todo esto, el Señor va a tener un tiempo, el mismo Rey de Reyes, el mismo Rey que fue despreciado, que fue crucificado, va a venir en su verdadero reino en poder. Y Él va a venir y va a juzgar, y una parte de este juicio que Él va a hacer, Él es ahora nuestro abogado. En otro tiempo ya va a dejar de ser nuestro abogado y va a pasar esto. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Hay un reino en libertad,
un reino donde nosotros, que vamos a ser esos ciudadanos, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, vamos a estar con nuestro Rey de Reyes. Gracias, Padre, en nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque nos hiciste libres, Padre, a través de tu Hijo amado, que Él murió en la cruz, Padre. Que en esta mañana se rompa toda atadura, toda convicción que nos lleva a cadenas, convicción inadecuada, que nos lleva a comprender, Padre, que debemos estar forzados a hacer algo que no viene de ti, Padre. Tú nos has llamado a libertad. Tú nos has llamado a que podamos estar en tu reino, Padre, en victoria, viviendo conforme a tus mandatos, tus leyes, tus preceptos, tus ordenanzas, tus estatutos, Padre. Que en esta mañana podamos conocer cada una de tus mandatos, de tu ley, Señor. Que podamos entender el significado de la ley para ser libres, Padre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén.